Saludos a todas y todas. Hago este video a partir de la preocupación que produce la deriva que venimos viendo en los medios de comunicación occidentales. Ya pasamos el momento en el que se bloqueaban y se bloquearon cualquier información y cualquier medio proveniente del terreno o señal proveniente de Rusia, y al mismo tiempo han comenzado ahora a cerrar canales, a banear cuentas de generadores de contenido que a través de las redes sociales están tratando de contar una versión alternativa de lo que está ocurriendo tanto en el terreno como en materia de análisis geopolítico, ¿no? De las condicionantes y las razones que producen la actual situación que se está viviendo en Ucrania. Y la preocupación que produce esta deriva es que resulta absolutamente evidente que lo que está sucediendo, que lo que estamos viendo en los medios de comunicación es la preparación subjetiva de la población occidental para que el conflicto escale. Es decir, nos están preparando no solo para asumir los costes que tendrá que la escalada del conflicto, sino para que lo entendamos como la única opción posible. ¿Sí? Para que cuando esto ocurra, simplemente nosotros mismos, nosotras mismas lleguemos a la conclusión de que Occidente hizo todo lo posible y no había otra alternativa sino la escalada del conflicto. Y lo digo esto por tres razones básicas, que tiene que ver con los tres argumentos que se realizan desde los medios de comunicación a la hora de tratar de explicar lo que tanto en materia geopolítica está ocurriendo como en materia local, lo que está ocurriendo en el terreno. Lo primero es que se caracteriza a Putin como un irracional. Y ese es el mainstream. Putin es un loco, Putin una persona que está fuera de sus cabales, un nacionalista, de nuevo, irracional. Y claro, esta es la típica fórmula occidental en la cual cualquier racionalidad que no entre en el marco de lo que Occidente considera como deseable, entonces inmediatamente se describe y se tematiza, se designa como irracional. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto? Que si al frente se tiene un interlocutor que es irracional, básicamente se anula cualquier posibilidad de diálogo con ese interlocutor. Es decir, hablar con un irracional es básicamente perder el tiempo. De modo que se anula cualquier posibilidad de diálogo con Vladimir Putin. El segundo, el segundo argumento que posicionan los medios de comunicación, repito, una vez que han bloqueado cualquier forma alternativa venida desde medios cuya señal se produce desde Rusia y que comienzan a bloquear también cuentas de YouTube, de Instagram, de Facebook, de quienes estamos o están intentando producir versiones alternativas a través de las redes sociales, es que el pueblo ruso está acostumbrado a ser gobernado por este tipo de sujetos, es decir, por sujetos irracionales, autocráticos, autoritarios, etcétera, ¿no? Y para eso recurre a una visión esencialista de la historia que va desde Iván el Terrible hasta Putin, ¿no? Por supuesto, pasando por Stalin, a quien siempre hay que nombrar en esta ecuación. Y este argumento se da porque se ha venido especulando en los medios de comunicación occidentales que una solución al conflicto sería un golpe de Estado que deponga a Putin y que se establezca, por lo tanto, un gobierno más proclive a Occidente, un gobierno, por supuesto, que sería entonces para los ojos occidentales más democrático, y que con este gobierno sí se podría llegar a detener las acciones que el imperialismo ruso está realizando en Ucrania, ¿no? Y hemos visto que en el marco de esto han habido declaraciones que rayan en el ridículo, ¿no? La señora Carmen Calvo, vicepresidenta del Reino de España, decía el fin de semana pasado que
que en el escenario, en la posibilidad de que en Rusia ocurriera un golpe de Estado, realmente lo que vendría después sería incierto, porque Rusia no es un país normal. Ya que, claro, por normal ya entendemos lo que la señora Carmen Calvo quiere decir, y más aún cuando lo argumenta, ¿no? La señora Carmen Calvo dice, es que Rusia no es un país normal, como un país occidental, que en donde se producen golpes de Estado, pero ya sabemos de antemano que después del golpe de Estado habrán elecciones. Y yo le pregunto a la señora Calvo, claro, como el golpe de Estado que terminó con una dictadura de 40 años con Franco en el poder, ¿no? Hubo que esperar 40 años a que el dictador se muriera para que se produjera una transición, eh, o lo que llaman una transición a la democracia. El argumento es simplemente ridículo, pero también es un argumento absolutamente racista, colonial, por no decir ingenuo. Y digo ingenuo porque lo peor que puede hacer un político es confundir la realidad con sus deseos. Porque esto lo lleva a tomar decisiones absolutamente erráticas que incluso terminan siendo decisiones que juegan en contra de sus propios intereses, como estamos viendo son las decisiones que se toman en Europa con respecto a los intereses que mueven este conflicto, que básicamente son los intereses de Estados Unidos en materia de hegemonía, ¿no? De sostener su hegemonía. Pero no voy a... ese no es el objetivo eh, de este video. Entonces, primer punto, caracterizar a Putin como un irracional para justificar que no hay posibilidad de diálogo con él. Y que Occidente hizo todo lo posible porque esto no ocurriera, pero como Putin es un irracional, esto iba a ocurrir inevitablemente. Segundo argumento, el pueblo ruso está acostumbrado a que lo gobiernen personajes autoritarios. Está en su esencia. Todo esto además dicho por gente que no ha puesto un pie nunca en Rusia, o dicho por gente que no habla ni ruso, lo que recuerda muy bien la forma en la que describía Edward Said por allá en los años 80, la manera en la que los medios norteamericanos tematizaban la cuestión palestina, ¿no? Con expertos que normalmente pertenecían al lobby judío, que no hablaban árabe o que nunca habían estado siquiera en la región. Pero se atrevían como vemos, algunos periodistas al día de hoy se atreven a hacer caracterizaciones psicológicas del pueblo ruso, lo cual es una absoluta barbaridad, entre otras cosas por la amplísima extensión territorial de la Federación Rusa y cómo esa amplísima extensión territorial tiene una expresión en una amplísima diversidad y de tradiciones culturales que conviven dentro de la Federación Rusa. La tercera cuestión entonces, ya dije, la primera es la irracionalidad con la que se describe a Putin. La segunda es la irracionalidad de un pueblo que está acostumbrado a ser gobernado de manera autoritaria por hombres irracionales. Y la tercera es la sensibilización del público occidental a través de mostrar a las víctimas, y pongo énfasis en la palabra víctima, civiles del conflicto. Si hemos visto imágenes icónicas de una mujer dando a luz en el túnel de un metro, guareciéndose de los bombardeos, etc. Serían imágenes que a cualquier ser humano con una mínima sensibilidad le haría parar los vellos, le haría erizarse la piel. Pero resulta que son imágenes que cuando se trata de otros conflictos no vemos. Pero claro, ya sabemos en las primeras horas de la avanzada del ejército ruso en Ucrania, de la operación especial que ha lanzado Rusia en Ucrania, cuál fue el tratamiento de los medios occidentales. Y vimos pléyades en distintos idiomas, en inglés, en francés, en alemán, en castellano, repitiendo la misma fórmula de es doloroso, es increíble ver a personas blancas, rubias, ojos azules, teniendo que dejar todas sus pertenencias, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya lo vimos y ha sido muy compartido en las redes sociales.
Pero ¿qué pasa? Esta tematización de las víctimas hace que se deje de lado dos nociones que fueron fundamentales para la justificación de los crímenes de guerra realizados por Occidente en el sur global. Todavía Estados Unidos sigue al día de hoy bombardeando en Somalia, pero eso no aparece en los medios de comunicación. Y es que con la era del segundo Bush, los medios de comunicación nos impusieron dos términos, como digo, fundamentales para la imposición de su retórica y es de su relato, los daños colaterales. Mientras en Irak habían daños colaterales, en Ucrania hay población civil siendo arrasada por el criminal de guerra Putin. Ni Bush, ni Blair, ni Aznar han sido tematizados por los medios occidentales como criminales de guerra por haber ido a una invasión, por invadir y destruir un país en contra de la opinión de la comunidad internacional y a sabiendas de que estaban mintiendo, de que no habían armas de destrucción masiva en Irak. Cuestión por la cual Tony Blair tuvo que pedir perdón en Inglaterra. Bush, bueno, ya sabemos. Y Aznar, ni se diga, sin comentario. Entonces, por un lado tenemos un argumento de la irracionalidad del líder, un argumento sobre la irracionalidad del pueblo, y que es tan irracional que incluso en la posibilidad de un golpe de Estado no habría ni siquiera cómo saber qué va a pasar después, porque es que esa irracionalidad lo podría llevar a poner a algo peor que Putin. Y digamos, peor para los intereses occidentales y la sensibilización de la subjetividad occidental viendo a niños, mujeres eh, teniendo que huir de sus ciudades resultado del conflicto en el terreno de niños, mujeres blancas, rubias y ojos azules, ¿no? Estos son los tres elementos fundamentales que se están usando desde los medios occidentales para que se han venido usando en los medios occidentales para explicar lo que está ocurriendo. Recientemente se suma un cuarto, que es que la inflación, la subida de la energía, de los precios de la energía, que son resultado de la guerra en Ucrania. Son resultados de Putin. Es Putin el que ha provocado la inflación, es Putin el que ha provocado que los precios de la electricidad estén en récord histórico. Es decir, una operación militar que comenzó hace 20 días es responsable de una subida y una escalada en los precios que tiene más de 10 meses desarrollándose, ¿no? Pero bueno, ese es el tipo de mentiras que nos cuentan. Ayer el presidente español lo decía. Putin es el responsable de la subida de los precios de la luz. Putin es el responsable de la inflación que estamos viendo en el sistema económico mundial. Todo esto mientras Estados Unidos anuncia que sancionará a China si China se atreve a prestar apoyo militar o financiero a Rusia. Esto de entrada parecería una bravuconada porque China es el principal acreedor de Estados Unidos, con lo cual sancionar financieramente a China sería ponerse la escopeta en la sien por parte de Estados Unidos. Sería darse un tiro a sí mismo, ¿no? Entonces, de entrada parecería una bravuconada, pero si ponemos en contexto las cuestiones que he planteado hasta ahora, es decir, esta idea de, de vendernos que Putin es irracional, que el pueblo ruso es irracional y que nos sensibilizan frente a lo que en este caso son víctimas humanas, no son daño colateral, todo apunta a que nos están preparando para decirnos, como decía al principio del video, que no hay alternativa. Que para salvar a la civilización hay que ir
a la confrontación directa con Putin. Y digo esto porque mientras Estados Unidos amenaza a China con sanciones, si presta apoyo a Rusia, George Soros escribe un artículo el mismo día en que Biden amenaza a China. George Soros publica un artículo en el que señala que Rusia y China son una amenaza para la civilización occidental. Y anuncia así la Tercera Guerra Mundial. Y esto no es un eufemismo ni es una paráfrasis. Eh, Repito, mientras Biden anuncia sanciones contra China si China sale en apoyo y en ayuda a Rusia, George Soros sale con un artículo escrito, o al menos firmado por él, donde afirma que Rusia y China son la mayor amenaza para la civilización occidental. Cuestión que coincide con un documento del Departamento de Defensa que fue publicado en el 2008, donde Estados Unidos cambia su estrategia y define que la mayor amenaza para su seguridad nacional ya no es el terrorismo, sino es la competencia interestatal, y ubica justamente a China y a Rusia como sus principales enemigos. Así que, pues, el mundo parece que se mueve hacia escenarios bastante complicados, y los medios de comunicación occidentales nuevamente están haciendo el juego sucio para eh, prepararnos a aceptar pasivamente que no había alternativa sino a una conflagración directa entre Occidente y Rusia. Lo vimos, y con este ejemplo termino, como en el caso de la televisión pública española se afirma sin ningún tipo de prurito que Rusia quiere modificar por la fuerza la configuración territorial de toda Europa, ¿no? Lo cual es una afirmación con alguna gravedad, ¿no? Pero, de nuevo, ya vemos cómo de lo que se trata es de prepararnos para que nosotros aceptemos que la única alternativa es de nuevo la guerra. Que la única alternativa es de nuevo aquello que funda y fundamenta a la racionalidad occidental, la violencia militar y colonial. Este video intenta hacer un ejercicio y una voz más para alertar sobre el peligro de seguir el camino al que nos está llevando la prensa internacional. Hasta la próxima.